Hola, ¿qué tal todos? Buenos días. Vamos a presentar hoy un estudio de investigación que hemos hecho en el instituto que yo creo que es muy oportuno, dado que estamos actualmente en el debate de presupuestos, y es una propuesta de mejora de los incentivos fiscales al I+D+I. Me acompaña Víctor Cruz, que es el director de estrategia de EFI y también presidente de AFIDI, que ha sido el colaborador principal de este estudio que hemos hecho en el instituto. Como comentaba, yo creo que este es un tema muy relevante, es decir, el I+D+I es clave para el crecimiento económico, es clave para el aumento de la productividad, es clave para el aumento del crecimiento potencial de la economía, para la internacionalización y las exportaciones, es clave para aumentar el empleo y sobre todo es clave también para aumentar el empleo de calidad. De hecho, este propio estudio en las primeras hojas hace varios análisis sobre el impacto que tiene el I+D+I en todas estas variables, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacemos es si el I+D+I es tan importante para la economía, ¿por qué se produce una inversión subóptima en el I+D+I? ¿No? Hay dos razones, digamos, desde el punto de vista académico que la justifican, y es el hecho de que tiene las características de un bien público y que, por tanto, que la empresa innovadora no agota su uso, es un bien no rival. Y, por otro lado, es complicado de excluir e impedir su disfrute por otros agentes. Es un bien no excluyente, ¿no? Y al mismo tiempo que eso se produce, el proceso innovador está sujeto a unos costes y una incertidumbre elevada, ¿eh? Es decir, que cuesta mucho dinero y los frutos pues, son muy inciertos, ¿no? Y eso, en definitiva, frena muchas veces la inversión en I+D+I por parte de las empresas y hace que sea necesario que el sector público introduzca incentivos fiscales, porque además el I+D+I genera externalidades positivas, como comentaba al principio, ¿no? El apoyo a la innovación se puede hacer de manera directa a través de subvenciones o de manera indirecta a través de incentivos fiscales, ¿no? Y ambas formas son muy útiles. En los últimos años ha habido una preferencia creciente hacia los incentivos fiscales por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque son más ágiles, son más flexibles y son menos distorsionadores con respecto a los procesos de mercado. La mitad del apoyo público a la inversión en I+D+I de la OCDE se canaliza a través de incentivos fiscales, lo cual justifica la importancia de este estudio que presentamos hoy, ¿no? Ese estudio, además, en primer lugar, hace un análisis que yo creo que es muy importante y muy en línea, además, con la IREF. Yo creo que es importante que este informe, que empieza antes que las conclusiones que ha sacado la IREF hace unos días, yo creo que es un estudio muy profundo y donde, bueno, apoya muchas de las conclusiones que la IREF ha sacado en ese sentido, ¿no? Pues la primera de ellas es la importancia del efecto que tienen los incentivos fiscales sobre la inversión en I+D+I. Es decir, de hecho, el multiplicador es de -1, lo cual significa que por cada euro de incentivo fiscal se genera al menos €1 de inversión en I+D+I. Y esas son las conclusiones que llega este estudio, pero la IREF va más allá. El multiplicador de la IREF incluso es superior y concluye que por cada euro que se da de incentivo fiscal se genera 1,3 euros de inversión en I+D+I, lo cual, desde el punto de vista del coste-beneficio, es muy positivo, ¿no? El segundo mensaje que da este informe, y yo creo que está en el núcleo de este informe y que es muy importante, es que hay una divergencia muy grande entre el potencial teórico del incentivo fiscal y el aprovechamiento efectivo. Es decir, en teoría hay incentivos fiscales muy altos, pero nadie lo usa o muy poca gente lo usa. Y el estudio analiza tres causas fundamentales que yo creo que son muy relevantes. La primera de ellas es el propio diseño del sistema. Es decir, existen requerimientos que son muy gravosos o restrictivos, o existe mucha incertidumbre sobre procesos de auditoría y aprobación, lo que da lugar a que las empresas perciban que los costes y riesgos asociados a acogerse a sus incentivos son muy elevados y no compensa utilizarlos. El segundo causa es la falta de estabilidad. Hay mucho cambio normativo, mucha incertidumbre jurídica, y esas son inversiones que, para que sean realmente efectivas, hay que hacerlas durante muchos años. Y si en la mitad del proceso de inversión te cambian las reglas del juego, pues esto hace que sea mucho más atractiva pedirlas, porque se te rompe completamente el proceso y al final el coste es muy elevado. Y en tercer lugar, la excesiva complejidad normativa,
que hace que el conocimiento de los incentivos fiscales y la asimilación sea muy compleja, especialmente para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Otro elemento que analiza este informe, que yo creo que es muy importante y, bueno, de las cuales somos todos conscientes, es lo mal que compara España desde todos los prismas en materia de I+D+I, ¿no? En España el gasto en I+D+I en el año 2018 fue del 1,24% del PIB. Esto es casi la mitad que se gasta en el promedio de la UE, que es el 2,1%. Y está muy lejos de las mejores referencias internacionales, como Israel, donde se gasta casi el 5%, Corea del Sur el 4,5%. Y también de la media de la OCDE, que es el 2,4%. En segundo lugar, nos encontramos también muy alejados del objetivo del 2% a alcanzar en el 2020, recogido en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. Y más aún, nos encontramos mucho más lejos del 3% que fija la Unión Europea para el promedio de la zona. A su vez, este gasto en I+D+I en España, que es del 1,24% del PIB en el 2018, es aún inferior al 1,36 que tuvimos en el 9 y en el 10, a pesar de que ha mejorado en los últimos años. Es decir, hemos retrocedido y todavía, a pesar de que se ha ido mejorando, no hemos alcanzado los niveles del 9 y 10. Desde el propio instituto hemos hecho un indicador de lo que hemos denominado el esfuerzo innovador, un indicador sintético, y donde España se sitúa 58,8 puntos, es decir, más de un 40% por debajo de la media de la Unión Europea, que es 100 puntos, y casi un 48% inferior al promedio de la OCDE. Cogiendo además un poco de perspectiva para estudiar la evolución de esta inversión en I+D+I, el análisis de la última década muestra que España se está quedando muy rezagada frente a la media de la UE. Y a su vez Europa también se está quedando muy rezagada respecto de las economías asiáticas como China y Corea del Sur. La mejoría de los últimos años ha estado apoyada fundamentalmente en la inversión empresarial, que representa en el 18 el 56,5% del total del gasto en I+D+I, pero todavía está muy por debajo del peso que tiene la UE, que es el 66, y la OCDE, que es el del 70. También en el instituto hemos hecho otro indicador sintético para ver el esfuerzo innovador para el caso de las empresas, y ese toma un 49,6 puntos, que es un 50% inferior al promedio de la Unión Europea, que es 100, y un 58% inferior al de la OCDE. Por tanto, el aumentar este tipo de inversiones es fundamental. Otro aspecto que se estudia en el informe es el apoyo público a la inversión en I+D+I empresarial. Y este no ha tenido una evolución positiva, es decir, lo que el sector público ha apoyado a la empresa para que invierta en I+D+I. De hecho, el apoyo del sector público a la inversión en I+D+I empresarial en España no ha mostrado una evolución favorable. En el 17, el total de ayudas, directas e indirectas, ha sido de 1.090 millones de euros, lo que representa el 61% de las ayudas que se dieron en el año 2018. Ha habido, por tanto, un 40% de reducción desde el 18, desde el 9 hasta el 17, desde el 2008 hasta el 17. En una comparativa internacional de ver cómo ha evolucionado en términos absolutos el dinero aportado a I+D+I desde el 6 al 17, en España se reduce el peso de las ayudas de I+D+I al sector empresarial frente al PIB desde el 0,2 al 0,09, mientras que en dicho periodo estas ayudas han aumentado sensiblemente en la Unión Europea, del 0,09 al 0,3. Es decir, en España en este periodo 6 al 17 disminuye y en Europa aumenta. Y en la OCDE igual, aumenta del 0,16 al 0,18. Si ya nos enfocamos en los incentivos fiscales, en este caso observamos que en España aumentan en los últimos años, aunque es un aumento primero muy pequeño y de un punto de partida casi ínfimo, ¿no? Es decir, ha pasado del 0,032 en el 6 hasta el 0,036 en el 17. Se sigue la tendencia internacional, pero primero partimos de niveles muy bajos y luego la subida en la OCDE y la Unión Europea es mucho más elevada, ¿no? De hecho, el promedio de la OCDE de las ayudas indirectas en porcentaje del PIB casi triplica las españolas, mientras que la UE más que duplican la ratio de nuestro país, es decir, 3 veces la OCDE, 2 veces la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo corregir la brecha entre la eficacia teórica del incentivo y la aplicación práctica? Yo creo que quizás sea uno de los
conclusiones claves de este informe y que además se alinea con la IREF completamente, ¿no? Es decir, España posiblemente sobre el papel sea de los países que mayores beneficios da al I+D+I sobre la práctica, pero sin embargo es de los países que menos las utilizan, lo cual, bueno, es un anacronismo, es una cuestión que merece la pena estudiar, porque de nada sirve tener grandes incentivos fiscales si estos no se usan. Habrá que ver por qué estos incentivos fiscales muchas veces no se usan. De hecho, como dice la propia IREF en su reciente informe sobre incentivos al I+D+I, que la deducción devengada es el triple cada año que la deducción efectiva. Existen numerosas causas, ¿no? Que la propia autoridad fiscal ha identificado como principales motivos de este gap, y están los límites establecidos a las deducciones y la insuficiencia de la cuota como una de las principales causas. En ese contexto, el régimen opcional introducido en el 2014 estaba destinado a paliar los problemas anteriormente descritos, es decir, de poner límites a las deducciones y ampliar reformar lo que era la insuficiencia de las cuotas, ¿no? Sin embargo, la propia IREF concluye que esta medida tampoco ha sido muy eficaz en la práctica, ¿no? Porque tanto en el importe como en el número de beneficiarios no ha sido mucho menor que lo inicialmente previsto, ¿no? Se trata de una medida muy relevante que, en teoría, debería favorecer a las empresas pequeñas y a las innovadoras de nueva creación y bueno, por tanto, es importante que se mejore este régimen opcional, ¿no? Algunas de las propuestas que recogemos en el informe van destinadas a simplificar los requisitos y mejorar el alcance de este régimen opcional, en la línea con las que realizó también la IREF. En concreto, se proponen eliminar la obligación de mantener la plantilla media general durante 24 meses para poderse acoger a este régimen, permitir la solicitud de deducción reembolsable en el mismo ejercicio en que se genera el derecho. Además, dada la difícil coyuntura actual, proponemos la eliminación del descuento del 20% por el adelanto de los créditos fiscales ya devengados, ¿no? También nos sumamos a la petición de la IREF para facilitar la utilización del incentivo por parte de las pymes de establecer un mecanismo de acreditación de la I+D+I ágil y semiautomático para empresas cuya inversión por I+D+I no supere un límite determinado, ¿no? También se propone habilitar la posibilidad de poder solicitar el informe motivado vinculante en cualquier momento del proceso de inversión, incluso con carácter retroactivo, así como acortar los plazos para la obtención del mismo, ¿no? A su vez, también se propone una conceptualización de las actividades deducibles más amplias y actualizadas, es decir, que son excesivamente restringidas y hace que muchas actividades de inversión en I+D+I queden excluidas. Aquí se incluyen no solo la digitalización o la sostenibilidad, sino otras áreas innovadoras, sean del campo que sean, que, como decía, no dejen fuera la deducción por I+D+I, ¿no? También, dada la importancia de la innovación tecnológica, proponemos ampliar la deducción de estas actividades que se encuentra fijada en el 12%, al elevar al 25%, en línea con lo que se ha hecho durante la pandemia para las actividades de innovación tecnológica y ligadas al sector de la construcción, ¿no? Una parte también del informe analiza lo que son los incentivos fiscales a la I+D+I en el marco de los fondos europeos, ¿no? Los fondos europeos, gracias a los fondos europeos se propone la inclusión de un aumento sustantivo al I+D+I, que por supuesto desde la COE pues aplaudimos y apoyamos. Pero, como siempre hemos dicho, España es un país que da grandes pasos adelante y muchos para atrás. Y lo que tenemos que evitar es que la inversión en I+D+I pues, se produzca durante 2 o 3 años porque hay fondos europeos y cuando se acaben no las haya, ¿no? Y por ello creemos que se tienen que habilitar partidas presupuestarias y hacer hueco a medio y largo plazo y, sobre todo, introducir incentivos fiscales que son muy eficientes y es hacia lo que están tendiendo la mayor parte de los países de nuestro entorno, pero incentivos fiscales que estén lo suficientemente bien diseñados para que sean realmente atractivos y efectivos desde el punto de vista de uso de las empresas. De lo que se trata al final es de motivar a las empresas a que inviertan en I+D+I porque es lo que va a generar crecimiento económico y es lo que va a generar la creación de un empleo de calidad. Y eso es básicamente, de una forma muy rápida, un resumen del documento. Yo creo que es bastante sencillo de leer y yo les animo a que le echen un vistazo rápido.
Damos paso a Víctor Cruz, director de estrategia de FII Group. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo, por mi parte, lo primero, felicitar al Instituto de Estudios Económicos por este informe, que consideramos que es bueno, muy oportuno, muy necesario y muy objetivo en el momento en que nos encontramos. Por poner también un poco en situación a FI Group, somos una consultora internacional, estamos en más de 13 países y focalizada sobre todo pues, en la gestión integral de la innovación, ¿no? En ese ámbito, nuestro objetivo principal es ayudar a las empresas, a la función pública también, a incentivar y a hacer aflorar esas innovaciones para que lleguen a buen puerto. En ese sentido, la parte de la financiación de la I+D+I es fundamental. En este momento, con la pandemia, con la COVID, se ha puesto en relevancia, ¿no? Una situación que venimos, venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, que es que necesitamos una mayor inversión en I+D+I en España. El hecho de que estemos en 13 países también nos da la oportunidad, ¿no? de comparar desde un punto de vista práctico cuáles son las políticas de fomento de la innovación en los diferentes países en los que estamos, qué se está haciendo en España o qué se ha venido haciendo en España y un poco cuáles serían los puntos quizás más de mejora, ¿no? En este país, efectivamente, llevamos un histórico en el que se ha venido cuestionando, ¿no? Hasta cierto punto, alguna serie de herramientas o de instrumentos para financiar y fomentar pues, esta innovación, tanto privada como pública. El hecho de que aflore esta pandemia en este momento, como decía, ha puesto en relevancia que hay cosas que se han venido haciendo mal. Las estamos ahora mismo como país reconduciendo, reenfocando, pero ahora mismo estamos un poco el tema es así, a la cola de Europa. Necesitamos hacer reformas importantes, mejoras de lo que está funcionando y este informe, desde nuestro punto de vista, aporta una visión muy objetiva de la situación en derecho comparado, cómo se está abordando en otros países y sobre todo cuáles son las principales propuestas, ¿no? de mejora para que los incentivos fiscales en este caso puedan llegar y puedan ser utilizados por la gran cantidad de empresas que tenemos en España. Para mí también es muy relevante que este informe aparece en un momento objetivamente muy oportuno porque la AIREF ya se ha pronunciado respecto a la necesidad, ¿no? y al final la bondad, hasta cierto punto, podemos decir, del cumplimiento principal de este tipo de incentivos. Es decir, los incentivos fiscales cumplen la necesidad de fomentar, ayudar a la empresa privada a invertir en I+D+I. En este caso, como bien comentábamos anteriormente, hay una serie de puntos de mejora. Yo, desde mi punto de vista y en la experiencia que tenemos desde FI Group, lo resumiría también de una manera muy sencilla. Seguridad jurídica es fundamental. Sí que venimos de un tiempo a esta parte de divergencias de los diferentes actores en el esquema de la financiación de la I+D+I que provocan situaciones de inseguridad jurídica que hasta cierto punto hacen que hayan proyectos o que no lleguen a buen puerto o empresas o todo el tejido PYME que se plantee o cuestione, ¿no? entrar en este tipo de ayudas necesarias, ¿no? para sacar adelante toda la innovación, toda la I+D. No únicamente la seguridad jurídica, estabilidad es fundamental. En el histórico también de España, este incentivo se ha visto modificado casi en toda reforma fiscal que ha habido desde el 2006, en 2014 después. A día de hoy se está planteando una nueva reforma fiscal en este ámbito. Dentro de los incentivos que quedan en el impuesto sobre sociedades, este es uno de los pocos que quedan, de los más potentes para contribuir, ¿no? a financiar la I+D+I privada, pero con algunos puntos, como comentábamos anteriormente, de mejora, ¿no? Y aquí estamos completamente alineados, ¿no? tanto con el informe de AIREF como con el informe del Instituto de Estudios Económicos, en que hay una serie de puntos que habría que corregir o mejorar, ¿no? El hecho, por ejemplo, de cómo está definido en el artículo 39.2 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades la opción de monetizar esta deducción fiscal, sobre todo muy enfocado al sector PYME, cuando no hay cuota o cuando no hay beneficios, hay una serie de requisitos
que hacen que muy pocas empresas puedan o quieran hasta cierto punto entrar en esta vía de financiación por la situación que conlleva, ¿no? Ahora mismo, con la necesidad de liquidez de nuestras empresas, sí que sería necesario abordar esta reforma para conseguir una mayor flexibilidad en ese sentido y que más tejido PYME pudiera acceder a este tipo de incentivos, con lo que estamos completamente de acuerdo y alineados con el enfoque pues, del informe. Sí que me gustaría, en todo caso, también añadir, y con esto ya finalizaría, ahora tenemos una buena ventana de oportunidad a nivel de país para cambiar el modelo productivo de España. Y como bien también se comentaba anteriormente, no se trata de tener un horizonte a 3 años vista o 6 años vista, ¿no? Por los créditos, las subvenciones y los fondos que vienen de Europa para mitigar o para salir del impacto, ¿no? que está causando pues, la pandemia, sino que hay que mirar a más largo plazo. Desde el Gobierno hay cosas que se están haciendo que creo que están muy bien enfocadas, como por ejemplo el Pacto de Estado por la I+D. Hay que mirar ya con visos un poco más de horizonte a largo plazo. Es decir, no podemos fijarnos en herramientas o en modificaciones cortoplacistas, sino que hay que ir mucho más allá. Y un punto muy importante de estos incentivos, como bien decíamos, a nivel del detalle que se habla en el informe sobre la elasticidad, ¿no? Y que realmente se está cumpliendo o se está demostrando que este incentivo ayuda a la inversión privada, es que por cada euro que el Estado ponga pues, en este tipo de ayudas, ¿no? A nivel de financiación indirecta para nuestro tejido empresarial, se consigue una mayor inversión en I+D+I y, por lo tanto, a largo plazo, una mayor recaudación, un mejor estado de bienestar, o por lo menos asegurar de una mejor manera ese estado de bienestar del Estado, del país, contrato o puestos de trabajo de mayor calidad, mejores condiciones o mejora en el ámbito social a nivel país. Hay una serie de mejoras más cualitativas que quizás no se pueden ver de una manera objetiva en los informes en derecho comparado, pero que están ahí y que este tipo de incentivos a largo plazo y esas políticas fiscales y de financiación de la I+D+I a largo plazo van a contribuir a que no pasemos, esperemos que no, una situación como la que estamos viviendo a nivel de pandemia, entre otras cosas por una desinversión en el I+D+I que venimos padeciendo desde hace muchísimos años. Sin más, muchísimas gracias. Como os comento por el chat, podéis utilizarle para hacer vuestras preguntas o bien levantando la mano. ¿Hay alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, podemos ir cerrando la presentación. No sé si queréis hacer alguna conclusión del acto. Estamos abiertos a cualquier duda que tengáis a responderos en cualquier momento. Pero creo que es un informe muy interesante que merece la pena echarle un vistazo. De todas formas, a lo largo. Sí, tenemos una pregunta. A ver, Sergio de Europa Press. ¿Veis factible que se alcance el 2% de PIB en la inversión? ¿Cuándo? Bueno, yo creo que parte del informe apunta en la dirección de que para poder alcanzar ese 2% tenemos que hacer una reforma importante que motive realmente a las empresas a utilizar los incentivos fiscales. Aquí de lo que se trata es que las empresas aumenten su inversión en I+D+I y de nada sirve tener incentivos fiscales que tienen condiciones que no las hacen atractivas para las empresas para usarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay dos mensajes. Modifiquemos nuestro sistema dotándole, digamos, que sea más atractivo para las empresas, demos mayor estabilidad normativa, demos mayor seguridad jurídica para que esos incentivos fiscales se apliquen y las empresas inviertan en I+D+I. Porque los indicadores que tenemos es que España se encuentra, y un poco los que he dicho, ¿no? muy por detrás, no solo de la OCDE, pero también de la Unión Europea, ¿no? Y realmente si continuamente estamos hablando de mejorar los empleos de calidad, de aumentar la productividad,
de mejorar el bienestar de nuestra sociedad, con esos mayor empleos de calidad y mayor igualdad, pues una de las claves es la inversión en I+D+I, ¿no? Y por tanto, creemos que este es un informe que apunta en la dirección correcta y que tenemos que empezar a trabajar con determinadas reformas que hagan que los incentivos fiscales sean más atractivos para las empresas, ¿no? Y por mi parte, si me permitís también añadir, estoy completamente de acuerdo, pero sí que es verdad que sobre el cuándo, ahora mismo se estaba planteando, ¿no?, llegar en 6 años al 2,14, creo recordar, sobre el PIB. Es la media que está en la Unión Europea ahora, es decir, tenemos que ir más allá. Entonces, el hecho de que pongamos ese horizonte, intentemos recuperar toda la desinversión en I+D+I que llevamos sufriendo desde hace más de 10 años, 12, 20 años, es complicado, ¿no? Sí que es verdad, ¿no?, que hay que mejorar esos incentivos, ese ratio final entre lo público y lo privado, ¿no? El 2% del PIB, el llegar a esa inversión tiene que hacerse de manera conjunta entre la parte privada y la parte pública. La parte privada hay que incentivarla a que invierta en I+D+I. O sea, al final hay una necesidad de que haya una inversión privada para mejorar la competitividad, pero en algunos puntos esto está costando bastante, sobre todo por la tipología de empresas que tenemos en España. Sobre todo que es un tejido principalmente pyme. Hay que ayudarles a llegar a esa inversión privada. Sí, Diego Sánchez nos pregunta, los fondos europeos tienen una enorme dimensión. Parece que España se orienta a enfocarlos a medidas de gasto. ¿Sería recomendable volcar un mayor porcentaje de estos recursos a incentivos fiscales de este tipo? Sí, nosotros estamos de acuerdo en que, y lo hemos dicho muchas veces, en que los fondos europeos tienen que servir para modernizar el tejido productivo español. Es una gran oportunidad para que eso se produzca. Primer mensaje, y por tanto creemos, y ya hemos dicho, que al menos 2/3 de estos fondos tendrían que ser utilizados para la empresa. También hemos dicho que los incentivos fiscales son un elemento muy potente a la hora del apoyo empresarial. Primero, porque apoyas a las empresas que pueden pagar Hacienda y, por tanto, que no son empresas zombies. En segundo lugar, porque son mucho menos discrecionales, son más objetivos y luego para muchas empresas son mucho, en teoría, más fáciles de utilizar que una subvención, ¿no? Dicho esto, creemos, y lo hemos dicho al principio, que el uso de los fondos europeos está muy bien y con incentivos fiscales también, pero para que la empresa invierta en ese tipo de cosas tiene que estar seguro que eso va a estar ahí en un periodo largo de tiempo, porque son inversiones que requieren muchos años. Ya hemos dicho al principio que son muy inciertas, requieren mucho esfuerzo y un periodo muy largo de tiempo. Si la empresa tiene la incertidumbre de que estos fondos, cuando se acaben los fondos de la Unión Europea, se van a quitar, pues no van a aplicar los incentivos fiscales porque se van a quedar colgados a mitad del proceso, ¿no? Y por tanto, lo que es muy importante es dar continuidad y tener un diseño de un muy largo plazo y con un compromiso y un consenso político en mantenerlo a lo largo de décadas, ¿no? Sí, a ver, el mantenimiento efectivamente es fundamental. Nosotros, por ejemplo, con la visión que tenemos en otros países, en Italia, nos consta, es uno de los países que más fondos europeos va a recibir dentro de su Recovery Plan a nivel europeo. Se ha planteado desde Italia el reforzar o el ampliar los porcentajes de deducción fiscal en el ámbito de la innovación y el desarrollo con repercusión a fondos europeos. Es decir, es una situación que se está planteando en otros países. Aquí de momento no se ha hecho. Y son países que están un poco al mismo nivel de problemática asociada a la pandemia. Es decir, ¿podría darse ese caso? Sí, pero como bien comentábamos, ¿no?, pues esto es algo cortoplacista, ¿no? Hay un horizonte para recuperarnos de la pandemia, pero hay que mirar también más allá. ¿Podría utilizarse esos fondos? Sí, pero hay que tener esa visión más a largo plazo.